Los 5 aspirantes a fiscal nacional que continúa en carrera representó al chileno más peligroso del mundo, Richard Rico. ¿De qué estamos hablando, Claudio Rojas? Bueno, la verdad es que esta noticia fue bastante compleja. Yo no sé, aquí me huele que alguien con un poquito de mala leche se filtró esta noticia porque... Vamos a hablar un poquito de quiénes son los candidatos que nominó la Corte Suprema, de los cuales tres son miembros del Ministerio Público, y existen 2 abogados que no son parte del Ministerio Público, que sí trabajaron en el Ministerio Público y que tienen un muy buen conocimiento respecto del sistema. Pues bien, uno de estos abogados que se desempeña en el área del ejercicio libre, la profesión como denominamos nosotros, alguien, no sé qué periodista, cómo llegó a que el abogado, él y un colega de la oficina de él habrían presentado el patrocinio y poder para representar a don Richard Rico en Chile. ¿Quién es Richard Rico? Richard Rico es uno de los jefes de las mafias marroquí. No sé si se acuerdan que en Holanda estaba la escoba porque tenían un tema de drogas muy fuerte. Así es. Donde estaban peleando mafias holandesas, marroquíes, rusas y una serie de cosas. Y de Europa del Este. En Europa esto está la escoba porque estos gallos se están agarrando a balazo con armas automáticas, cual fuera campo de batalla, y ha sido un tremendo escándalo en Europa. Uno de los cabecillas de todas estas bandas, ahí lo tiene usted, un chileno. Un chileno que de muy chico partió a los países, creo que partió a Holanda y ahí se comenzó a mover. Bueno, sí. El tema está que en su bagaje, en vez de especializarse en algún tipo, estudiar algo en la universidad, no, eligió el camino del delito. Y se especializó de tal manera que llegó a dirigir las bandas. Y maneja un prontuario policial tremendamente complejo. Se le ve involucrado en muchos homicidios, tráfico de personas, muertes. O sea, la verdad es que tiene de todo. Y esta persona se le detectó que había ingresado a Chile. Esto fue en el año 2018, si no me equivoco. Ahí vamos a tener que ver con que son estas imágenes que tenemos ahora. Sí. Cuando la policía de Países Bajos solicita la cooperación por una alerta roja que saltó y el seguimiento que hicieron tanto los S7 de Carabineros como de la PDI. Estuvieron días siguiéndolo. De hecho, yo me acuerdo en un mall capitalino en donde estaba él con su pareja comprando, posteriormente en este hotel que cambió de nombre, que queda en la calle, ahí en la Caletera de Kennedy. Ahí estaba alojándose. Hicieron un trabajo de joyería por parte de las policías nacionales que detectaron que este tipo que estaba siendo buscado por la Interpol y a nivel internacional y que se decretaba como el chileno más peligroso, había hecho ingreso a Chile. Logran detenerlo en un operativo fabuloso. Ese es el subterráneo del hotel en que les contaba. Claro. Efectivamente, ingresan los policías, esperan que él ingrese con este automóvil de lujo y lo logran detener. Y después se produce todo un proceso de extradición para mandarlo hacia los Países Bajos. Claro, porque como estaba la alerta roja, una vez capturado en Chile, él debía ser procesado y entregado a la justicia de Países Bajos para que cumpliera las condenas, porque tenía condenas y juicios pendientes. Tenía la escoba este hombre. Y en ese proceso... En esa instancia es cuando existen 2 abogados chilenos que asumen el patrocinio y poder y la representación del caballero. Entre ellos está Rodrigo Ríos Álvarez. Rodrigo Ríos Álvarez, de 44 años de edad, es uno de los candidatos más jóvenes de la esquina que se formó por parte de la Corte Suprema para ser candidato a ser fiscal nacional. De hecho, Rodrigo Ríos intenta explicar un poco las situaciones, explicando que él nunca ha tenido nada que ver con tramitación de causas de materia vinculada a la ley 20.000, o sea, de tráfico de drogas. Nunca lo defendió por drogas. ¿Por qué? Porque una vez que a un abogado cualquiera defiende a alguien por ley de drogas, ingresa a un registro de que tiene el Ministerio de Seguridad, en el cual te prohíben el país, el ingreso a ciertos países y el ejercicio de ciertas funciones públicas. Ah, mira. Una de ellas es posible poder postularte como, por ejemplo, a la cargo de fiscal nacional. Si lo hubiese defendido por drogas, no habría podido postularse para fiscal nacional. Hubiese estado inscrito en este registro, claro, y hubiese estado prohibido. De hecho, los abogados que se dedican a tráfico, a defensa del tráfico y todo esto, quedan manchados en el sistema y eventualmente esa es la sanción que tiene para ellos. No poder ingresar a ciertos países y no poder postular a ciertos cargos. De hecho, Rodrigo Ríos lo que explica es que él solamente participó del proceso de extradición defendiendo a Richard Rico desde el punto de vista si se cumplían o no los requisitos para que procediera o no la extradición. Lo que se denomina antejuicio. Como conforme a derecho, exacto. Y no en el fondo del tema que tiene que ver con el tráfico o con el tema de los homicidios o con todas las otras cosas que Richard Rico ha cometido. Esa es la defensa jurídica que presenta el candidato a fiscal nacional. ¿Qué es lo que dicen otras personas? Que aún así, aunque haya separado las materias, es súper feo
que aparezca el fiscal nacional de la República, aunque sea en un proceso de extradición, representando a un delincuente por materia de tráfico, homicidio, tráfico de blanca y todas las cosas que se le imputan en Países Bajos. De hecho, el abogado Rodrigo Díaz envió un comunicado de prensa a partir de esta Ríos, perdón, a partir de esta nota que publica el diario La Tercera, que está titulada de la siguiente manera: integrante de la quina para fiscal nacional representó a un peligroso narco en proceso judicial ante la Suprema. Me permito señalar lo siguiente, dice el abogado. Jamás he representado en toda mi carrera laboral un caso por ley 20.000 sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, conocida como ley de drogas. Tampoco he hecho ningún tipo de defensa por cargos de tráfico de drogas en ningún otro país, por lo que no cuento con ninguna inhabilidad para postular al cargo de fiscal nacional. Como parte de mi trabajo en el ámbito privado, en el 2017, el estudio de abogados del que soy parte tramitó una solicitud de extradición de Richard Riquelme, más conocido como Richard Rico, ante la Corte Suprema, en la que no se discute si la persona es inocente o culpable, sino únicamente si se cumplen los requisitos de los tratados de extradición para que otro tribunal lo juzgue. Conozco en primera persona el sistema judicial desde todas sus aristas, desde el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensoría Penal Pública, desde la academia y el ejercicio privado de la abogacía. Es con esta experiencia que me he postulado al cargo de fiscal nacional, con un firme compromiso con la persecución de la delincuencia y sobre todo del crimen organizado, y con la atención y dedicación de las víctimas y a la comunidad, manteniendo total independencia política. Firma Rodrigo Ríos Álvarez, uno de los 5 abogados que continúan en carrera por selección de la Corte Suprema. Claro. Tras exponer durante 10 minutos, jueces de la Corte Suprema dicen de los 17 que estaban postulando, 5 van a pasar. 5, ahí está, Rodrigo Ríos, uno de ellos. En estricto rigor, el abogado Ríos tiene razón. Él, claro, es un antejuicio, no es un tema de culpabilidad, no es un tema de ley 20.000. Sí, lo que pasa es que en términos comunicacionales, si tú quieres, parece extraño. Separemos las cosas. Claro. Jurídicamente, el abogado Ríos tiene toda la razón de que no estaba defendiendo a Richard Rico por el tema de fondo, por el tema de tráfico, armas, drogas, blanca, homicidios, nada de eso. Eso es cierto. Pero aquí viene la pregunta del millón. Tú como abogado, ¿a qué estás dispuesto por dinero? Tu honorabilidad, ¿qué es lo que corresponde? ¿Tú tomas cualquier tipo de caso? ¿Asesoras a cualquier tipo de persona independiente del currículum prontuarial que pueda presentar? Porque más que allá de un tema comunicacional tiene que ver con quién te vinculas. Y si yo estoy postulando a ser el fiscal nacional, aquel persona que va a dirigir la investigación, que va a dirigir a todos los fiscales de la República, yo creo que mi honorabilidad, mi intachabilidad y mi currículum personal, no solamente jurídico, sino con los clientes que yo he tenido, mi portafolio de clientes, también tiene que tener un cierto... ¿Lo ensucia para ti, lo inhabilita realmente? Es que no, porque si tú eres capaz de generar vínculos con un delincuente de la talla de Richard Rico, en la calidad que sea, porque lo tuviste que escuchar, saber de él, todo, la verdad que a mí me preocupa un poco esa idoneidad moral que hay que tener para el cargo. Porque un abogado que tiene un portafolio de clientes interesante dice, no, yo esto no me meto. Yo aquí no me puedo meter. Yo tengo un nombre que cuidar. ¿Cómo voy a estar defendiendo a este delincuente, el chileno, no lo estaba grande de todo el mundo? Estaba viendo el tema de la extradición. Es que da lo mismo, porque te vas a vincular a él, vas a aparecer como abogado del delincuente más grande de Chile. Representando. Da lo mismo el motivo por el cual haya sido. Entonces yo digo, no, aquí no me meto. Como ustedes también eligen qué eventos van, a qué marcas se escriben. Uno elige con qué clientes trabaja. Y de hecho, ahí es donde yo vengo en el raspado fino a decir, sí, esa sutileza, que es la crítica que han deslizado algunos abogados, sí, me parece que tiene un poco de razón. Para el cargo el que está postulando. ¿Tú crees, Claudio, que queda completamente descartado para el presidente de la República y luego para el Senado ratificarlo la carrera por el fiscal nacional de Rodrigo Ríos? No me respondas. Queremos saludar a quien nos acompaña aquí en el estudio, el diputado Andrés Longton. Que el otro día dije Arturo, perdón, lo tenía anotado ahí, ¿no? Sí, porque me acuerdo que el otro día no se supo. Fui yo. Le dijeron Arturo. Me da culpa. No, porque estaba viendo, estaban pasando en el Congreso, estábamos en vivo y yo digo, bueno, ya está Arturo Longton, no, perdón, Andrés. Y Arturo se levantó. Se despertó. Tú sabes que Arturo cada vez que pasa me manda me dice, ¡ay, pero cómo se equivocan todavía! No, y de repente lo publica él en sus redes. Que no me citaron. Bueno, parece que estaba durmiendo. Estaba durmiendo, no lo vio, así Bueno, que le publicaron una ley con su nombre también. A ese nivel llegó ¿La ley Arturo Longton? Ley Arturo Longton Herrera. Y fue muy
cerca de su cumpleaños, entonces yo dije, mira, Tu regalo. algo que nadie más te puede regalar. ¿Qué ley, diputado? Era la ley de el corte de los servicios básicos que permitía postergar el corte de los servicios. el nombre del ¿Verdad? Pues lo pusieron con el nombre de De mi él. hermano. Claro. ¿Por qué razón, motivo? Porque lo confundieron Porque también. se el equivocaron de informe, nombre. el informe salió con ese nombre y el diario publicó. El diario oficial publicó. No, se me pasa mucho. Le pasa mucho. ¿Viste? Bueno. Ha salido una ley que Arturo no trabajó ni un día en el Congreso y tiene ley. tiene su ley. De hecho, yo reacciono más al Arturo que al Andrea. ¿Es el Arturo que no me dejo. Oiga, diputado, estamos con este tema del postulante al cargo de fiscal nacional que representó en este punto muy particular de extradición del señor Richard Rico. Riquelme. Richard Riquelme, claro. También más conocido como Richard Rico. A su juicio Rico. lo inhabilita. Sí, yo estaba leyendo antes de entrar, estaba leyendo un comunicado que mandó Sí. Lo leímos recién. Creo que llegué hasta el lado que él decía que no tenía mucho que ver o que sí había tenido participación No, en la que lo habían defensa. contratado solo por un tema de la extradición cuando ya estaba detenido en nuestro país. Extradición hacia Países Bajos con la Corte Suprema, pero no lo había defendido por inocente o por culpable y mucho menos en un caso No había estado relacionado en el vinculado fondo con de las drogas. imputaciones que se le efectuó en Países Claro. Bajos, homicidio, trata de blanca, Ya. mafia, todas las que es el delincuente chileno más Sí. conocido a nivel mundial y el que más importante que ha tenido Chile en los últimos años. había tenido relación con parte de la defensa, pero no con ciertas imputaciones. Es- Claro, no tiene que ver con las imputaciones. Lo que dice solamente participé del proceso de extradición. Por lo tanto, yo no tengo nada que ver con el pero fondo de la adelante, batalla. bueno, pero es parte también de la defensa de una persona para que no lo extraditen, obviamente, por los delitos que cometió. A mí me parece que son elementos que obviamente tienen que estar sobre la mesa para el momento de elegir o no la persona designada y el Senado también, obviamente, cuando le toque decidir. Uno, en la calidad de abogado, obviamente que puede defender a quien estime conveniente. Es parte Sí. también de la profesión. Pero también, obviamente, que el cargo de fiscal tiene que ver con la persecución de delitos de esa gravedad o más. Por lo tanto, obviamente que puede quedar en entredicho una postulación, obviamente por todo lo que puede repercutir en torno a una persona que ha defendido o ha asumido parte de la defensa de quienes la Fiscalía debería enfrentar con fuerza, Sí, o claro. perseguir con fuerza. Sí. Claro, Que- que ahí uno se pregunta por qué. ¿Cuántos llegaron finalmente a la carrera? ¿Eran 15? 17 postulantes. Entonces, ¿cómo una información como esta se les pasó a la Corte Suprema? Lo que pasa es que esto saltó por ahí, por eso que yo les digo, algún abogado que le tenía ¿tú crees que Mira, ¿sabes lo que pasa ¿Cómo a es esta veces? Que cosa? cuando salen los postulantes, empieza también la campaña sucia detrás. El chequeo. Sí, el chequeo de datos. ¿Qué mira. tuiteó? Claro, y empieza toda esta campaña de que, mira, si a mí no me gusta voy a hacer lo posible para que no quede. Entonces también se genera toda una red atrás de investigación para efectos de que quizás no fue para perjudicarlo él, sino que para ayudar a otra persona. Claro. Claro, Sí. puede ser. Empieza toda esa De hecho, campaña, esa el lucha. discurso que él dio de los 10 minutos de exposición de sus intenciones para ser el fiscal nacional, él de hecho es la sorpresa de todos los otros 4 candidatos, pero nadie decía. Era el tapado. Este era el que decía es una candidatura netamente Política. ¿Ah? Tú decías que era una candidatura política por amor, por testimonial. testimonial. Eso, es la palabra correcta, testimonial. Te falló la memoria. Testimonial, muy bien. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el discurso centrado de Ríos fue solamente en crimen organizado. Le dio muy fuerte al tema de crimen organizado y de la utilización de nuevas tecnologías, de la modernización del Ministerio Público para ocupar nuevas tecnologías en la persecución del crimen organizado. Y esto algunos magistrados dijo, qué interesante, parece que porque era el más joven, 44 años por si acaso Ríos, y era el más joven de todos los postulantes quien decían, mira, viene con ideas frescas, nuevas, tecnológicas, buen desempeño en la profesión, y eso fue lo un poquito. Ahora, les cuento, eran el Pleno de la Corte Suprema que tenía que elegir, eran 20 ministros. Cada ministro tenía 3 votos, o sea, cada ministro podía elegir a sus 3 preferencias. Ríos solamente obtuvo 3 votos, por si acaso. Solo con 3 votos quedó dentro de la quina. O sea, ¿están divididos? ¿Estaban los ministros de la Corte? Sí, se concentraron efectivamente. en pocos candidatos los votos. Sí, Claro, quedaron muy centraron- pocos votos disponibles. Cavita, ¿te puedo molestar con una gráfica que tenemos de los votos, por favor? Esa. Muchas gracias. Acá tienen. Esta la preparó usted ayer, ¿no? Por supuesto, Sí. trabajando en conjunto con nuestro equipo. Muy bien. Bueno, aquí tenemos, ¿cómo se llama? En el primer lugar, con la mayor cantidad de votos, a don Ángel Valencia, con 17 votos del total del pleno. Luego tenemos al señor José Morales,
que también el fiscal muy conocido, también con 17 votos. Ojo, imagínense que de 20 ministros, ellos tienen 17 votos, o sea, casi de la totalidad de los ministros, estos son los dos candidatos favoritos para la Corte Suprema. Claro. Luego pasamos a la señora Marta Herrera con 9 votos, luego a don Carlos Palma con 7 votos, el fiscal de SER, y por último tenemos a Rodrigo Ríos, que es la persona a la que estamos conversando actualmente, que es el tema de la defensa de... Ya. Pregunta, porque nos pregunta Patinflas, guión ¿Patinflas? 1. ¿Patinflas? Patinflas, guión 1. ¿Can? ¿Qué tal? ¿Can ¿Ah? o pan? Nos pregunta, y no, pero por favor, diputado Winter, ¿qué hubo? ¿Cómo le va? Hola, diputado. Oye, te salió como colombiano, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cómo ha estado, está diputado? usted? ¿Qué tal? Mucho Un gusto. gusto bien, bien. verlo. Hola, Chile. Gusto Sí, verlo, lo diputado. extrañábamos. Gonzalo Winter, mucho gusto. Diputado de la República. Ahí le dicen por su nombre, ¿no es cierto? Gonzalo Winter. No, a mí me dicen diputado. A ti dicen diputado. ya. Diputado. A los dos le Es más decimos formal. diputados porque el De cargo ti, que... Arturo, ¿no? A mí Arturo. Ya. ¿Cómo está, diputado? ¿Bien? Bien. ¿Qué le bien. parece, le aprovecho a preguntar al tiro, toda la polémica que se ha levantado a partir de este candidato a fiscal nacional? Confieso que la he visto poco, ¿Ya? pero a priori lo que yo diría sería, en primer lugar, defender a un narco no te vuelve narco, y eso es bien importante. Yo hice mi práctica en la Defensoría Penal Pública, por lo tanto, literalmente defendí asesinos y qué sé yo, pero uno no defiende que el asesino no sea asesino. Uno defiende que, en el fondo, si a ti te acusan de matar a alguien, puede ser que tú seas culpable o que seas inocente, pero tú necesitas saber dónde queda el tribunal, a qué hora llegar, y que si, incluso si participaste, pero te imputan 10 crímenes, decir, no, pues cometió 1, no 10. Claro. Sí, pero- Pero, sin embargo, aquí voy, penal público, aquí a voy. que sea un cliente tuyo. Pero aquí voy, uno va haciendo un perfil durante su vida y yo creo que uno tiene que elegir. Exacto. Y si a uno le gustó defender al narco más grande del mundo, uno se tiene que ir empezando a despedir de otros perfiles. Dicho de otro modo, yo no creo que tenga nada de malo, por ejemplo, ser hincha de la U. Yo lo soy. Y he ido al estadio, voy con la camiseta, etcétera. Yo también. Pero si me invitan después a ser árbitro, Claro. No yo podría. diría que ya no. Po. Ahora, en este caso, porque la uno en su vida va definiendo perfiles profesionales. Sí, pero en este caso Y la tienen que defensa no coincidir. es que Uy, la harto ahí. defensa del candidato Ríos, del abogado Por Ríos, eso es que tenía de alguna manera él solo participó y estuvo contratado para lo que fue el proceso de extradición de Richard Riquelme desde Chile a Países Bajos. No lo defendió en una causa de drogas. ¿Te parece tan importante, diputado? o no? Eso sí me parece un dato relevante. No me parece que de lo mismo. Lo exculpa. Metiéndome solo en la pata de los caballos, porque yo sé Claro. que lo que la gente quiere es que uno diga maldito, qué sé yo. No corresponde. No Lo que pasa es que corresponde. desde lo comunicacional. Pero es muy desde complicado, lo es muy ético, complicado, quizás pero es importante debatible. transmitirle a la gente que defender a una persona como abogado no significa ser esa persona. Sí. Y si tú eres un médico que trabaja en la urgencia y llega una persona le con un hace los disparo. puntos a alguien que viene con un disparo, no significa que te conviertas en todo lo que haya hecho esa persona en su vida. Ya, la pregunta de Patín. A los colegas abogados les mando un abrazo. Consulta, ¿cuáles son los parámetros de la Corte Suprema para elegir a los postulantes para fiscal nacional? Básicamente es la exposición de antecedentes y todo el buen lobby o mal lobby que hayan hecho durante todos los días anteriores. La Corte Suprema busca un perfil, busca entre los 17 candidatos, buscar los 5 más idóneos, los que a criterio de ellos cumplían con un perfil de profesionalismo. Ojo que las primeras dos mayorías se caracterizaron, José Morales y Ángel Valencia, por lo críticos que fueron con la actual gestión del fiscal Abbott. Ya. Atacaron mucho la gestión del fiscal en el sentido de los problemas que ha presentado el Ministerio Público, presentaron los números del Ministerio Público, que básicamente, en términos muy simples, de 10 causas, solamente 3 causas terminan judicializadas y las otras 10 terminan con un archivo provisional o con algún otro tipo de salida alternativa, cosa que obviamente el sistema está preguntándose qué es lo que está pasando.